El libro de San Juan, capítulo 15, dice: Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separado de mí, nada podéis hacer. Amén. 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 Señor, te damos gracias en esta mañana, Señor. Te pedimos que tomes control, Señor, de este lugar. Padre Santo, abre nuestros oídos espirituales, abre nuestros ojos espirituales, úngenos con aceite, Señor, que tu bendición descienda del cielo, Señor, y me haga un instrumento portador de tu palabra a tu pueblo, Señor, y que tu pueblo sean hijos atentos a tu palabra, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Es interesante que Jesús dice que Él es la vid, Él es el tronco, Él es la esencia. Él no es otra cosa más que el fundamento. Nosotros no somos nada sin Él. Pero hay una característica que dice acá. Fíjense en el versículo, tomen detalle de eso. Que dice: ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. ¿Qué es lo que nos limpia? ¿Qué es lo que después de convertirnos nosotros, ¿no es cierto?, nos hace estar más cerca de Dios? A veces nosotros podemos agarrar podemos agarrar, ¿no?, y convertirnos, aceptar al Señor. Inclusive podemos predicar del Señor. Pero ¿saben qué? Si nosotros no tenemos la palabra del Señor y somos meros repetidores de lo que dicen otros, entonces no somos hijos, no somos portadores de verdad. ¿Sí? Eso es lo que nos está diciendo acá, ¿no? Ahora, la palabra también nos lleva a ser puros y la palabra nos lleva a ser victoriosos. Y eso es lo que tenemos que entender. ¿Sí? Vamos al libro de San Mateo, por favor, Mateo 4. Mateo 4. Y vamos a entender cómo es que nosotros podemos vivir una vida pura y victoriosa. Dice la palabra: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Es decir, de lo que tú te alimentas va a determinar lo que tú eres. De lo que tú te alimentas en la palabra de Dios va a determinar cómo vas a ser utilizado por Dios. Todo cristiano quiere ser utilizado por Dios, ¿verdad? ¿Acá hay alguno que no quiera ser utilizado? No lo creo, ¿verdad? Todos queremos ser utilizados por Dios. Pero hay una cosa: no todos queremos pagar el costo. Muchos vienen a la iglesia, se sientan, escuchan, si es que escuchan, hacen otras cosas. Pero los que quieren pagar el costo están atentos a la palabra. Los que quieren crecer están prestos a escucharla. Venga de quien venga. Venga del hermanito que recién se convirtió o venga del pastor que tiene 50 años predicando. Pero si es palabra de Dios, yo tengo que estar presto y atento. Y eso va a determinar mi crecimiento. Y eso es lo que dice la palabra, que tú eres ese pámpano. Ustedes no sé si han visto la uva, pero la uva cuando crece, siempre alrededor tiene charmosca, ¿verdad? Tiene esas hojitas que se van secando. Cuanto más grande se va haciendo, se llena de un montón de cosas. Pero dice que nos limpia.
¿Y para qué nos limpia? ¿Para qué nos va cortando esas cositas que están de más? Justamente para que demos un buen fruto. ¿Sí? Amén. Debemos también comprender otras cosas. Que el costo es sencillo, porque el costo es hacer la voluntad de Dios. No podemos pretender nosotros querer hacer las cosas sin hacer su voluntad. Filipenses, el libro de Filipenses, vamos a Filipenses 2, 5 al 8. Dice, hay pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo, el cual, siendo forma de Dios, no se estimó a ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó tomando la forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. El cristiano, a través de la palabra, tiene que ser obediente a Cristo, a la palabra. No le pueden decir truco, quiero truco, vale 4. No. Acá no hay que, mira, pero a mí me parece, Señor, que vos... No podemos hacer eso. Cristo mismo dice que Él renunció a su deidad y se hizo obediente. ¿Obediente a qué? A la palabra que estaba escrita. ¿Obediente a quién? Obediente al Padre. Es decir, lo que les acabo de decir, que si nosotros tenemos que vivir conforme a la voluntad de Dios, sí, porque el mismo Señor Jesucristo hizo la voluntad del Padre. Entonces no pretendamos nosotros, como cristianos, no, yo ya acepté a Cristo, entonces ahora hago lo que me da la gana. Total, ya soy salvo. No, mis hermanos, la palabra no está diciendo eso. Él está siendo testimonio vivo de eso. ¿Sí? Eres testimonio de todas las cosas que van pasando. Entonces, en la palabra también, ¿sí?, nos dice que la manera en la cual tú vas a hacer testimonio es muriendo a tu ego. Tú tienes que matar tu yo. Entonces vas a poder decir, lo que hablo, no lo hablo por mí. ¿Se acuerdan lo que decía en Juan 14? ¿Sí? 14:10. Lo que yo hablo, no lo hablo por mi propia palabra. No es palabra mía, es palabra de Dios. Por eso es que el Señor dice, cuando tú vayas y hables, no tengas miedo de lo que vas a decir. No tengas miedo de lo que vas a hablar. ¿Por qué? Porque si tú eres una persona que estás aferrada a la palabra de Dios, la palabra de Dios es la que va a hablar. Y eso es lo que nos cuesta muchas veces hablar. Por eso nos cuesta muchas veces hablar del Señor a otros. ¿Por qué? Porque no tenemos la palabra en el corazón. Y si no tenemos la palabra en el corazón, ¿de qué vas a hablar? Es como que yo te diga, ¿has leído la obra de Harry Potter? A los muchachos, ¿no? Entonces tú vas a decir, sí, tengo el libro. Ah, ¿tienes el libro? ¿Pero lo has leído? No, pero mira, tengo el libro. Igual hacemos nosotros. Tengo la Biblia. ¿Pero lo has leído? ¿La has leído realmente? ¿Has leído ese libro? No, he visto la película. La película no es igual que el libro. Es decir, lo que yo te puedo decir, lo que yo te puedo manifestar de la palabra de Dios, no es lo mismo a lo que tú vas a leer acá. Porque cuando tú vas a leer, Dios te va a mostrar sus misterios para que tú los puedas utilizar de otra manera de repente. ¿Me dejo entender? Por favor, eso es lo que el Señor está diciendo. Muere a tu yo. Cuando estamos entregados a Él, cuando nosotros dejamos que Él, en su palabra, entre en nosotros, recién podemos ser instrumentos utilizados por Él. Antes no. Porque es la única manera en la cual su presencia va a morar en nosotros. ¿Sí? ¿Y por qué? Porque el Espíritu Santo nos dice así, porque Dios es el que pone en vosotros, ¿qué? El querer
como el hacer. No hay otra manera. Eso es lo que dice en el libro de Filipenses 2:13. Él es el que va a producir el querer y el hacer. Otra de las cosas y otra de las características que debemos tener como cristianos y que nos va a ayudar a crecer en Dios es la pureza. Todos vamos a ser tentados. Todos. ¿Cristo fue tentado o no fue tentado? Cristo fue tentado. Sí, Señor. Pero si decimos sí al pecado, nos crea un compromiso con el pecado. Y el objetivo del pecado, ¿cuál es? Destruirnos. Pero ¿cómo nos destruye el pecado? Nos destruye a través de la culpa. ¿Sí? Esa culpa que siempre nos dice, pero tú hiciste esto, pero tú hiciste aquello, pero esto. ¿Por qué? Porque cuando nosotros pecamos nos creamos una atadura con el enemigo. Pero también la palabra dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos, ¿verdad? Gloria a Dios. La tentación, hermano, debe ser vencida con la pureza del pensamiento y la firmeza de no ceder a ella. Uno tiene que ser puro, puro de mente, puro de cuerpo, puro de lengua. Y nos cuesta, ¿verdad? ¿A cuántos les cuesta ser puros? Yo levanto las dos manos, ¿verdad? ¿Sí? Nos cuesta. Es una lucha constante. Pero, como dice, tenemos que tener la firmeza de poder refrenar en ese momento. ¿Sí? Ahora, todo esto, ¿qué va a ser de nosotros? Esto va a ser, vamos a 2 de Timoteo, por favor. 2 de Timoteo 2, 20 y 21. ¿Sí? Pero en una casa grande, dice, no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro. ¿Sí? Y unos son para uso honroso y para usos viles. Así que, fíjense lo que dice ahí, si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento de honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Vamos a hacer una recapitulación. Nosotros, al convertirnos al Señor, no solamente es convertirnos, sino también agarrarnos de su palabra. ¿Sí? La palabra produce un cambio y transformación en nosotros. Esta transformación nos tiene que llevar a ser puros. Y esta pureza y este desprendimiento es lo que nos va a llevar, como dice acá mismo, que nos dice, pero nosotros tenemos que limpiarnos. Nosotros somos vasos y cuanto más nos limpiamos a través de la palabra, vamos a poder ser un instrumento. Muchos de nosotros nos quedamos solamente en barro, porque no queremos pagar el costo. Muchas veces nos quedamos en madera porque no queremos desprendernos de esas astillas, de esas corazas que hemos formado en nuestra vida, de esos dolores que tenemos en nuestra vida, de esas lastimaduras que nos han hecho que tenemos en nuestra vida. No queremos desprendernos de ellos. Yo hace poco, esta semana, vengo de estar 48 horas sin dormir prácticamente por estar cuidando a un amigo que está en el hospital. Pero ¿cómo se llama? Había una señorita ahí. Cuando fuimos estábamos hablando ahí porque su padre también estaba internado en el hospital y hablaba con ella. Y ella decía, yo no puedo perdonar. Yo he ido a la iglesia católica, he ido a la evangélica, he ido a la mormona, a los testigos de Jehová, pero no me convence, no creo en Dios. No puede ser que Dios sea de esta manera. Y yo le dije, sí,
Sí, porque no puede ser que yo esté enferma de esto, mi papá se ha caído 3 veces le han abierto la panza por la misma cosa. Ah, interesante, le digo. Pero tu problema no es Dios, tú eres el problema. ¿Cómo me dice eso? Entonces Dios me dijo inmediatamente, dile que no tiene perdón. Le digo, tienes mucha gente que no perdonas. Y la señora, porque es una señora de 40 años, se tiró para... ¿Cómo? Sí, le digo, hay mucha gente que te ha hecho daño. Y hasta que tú no le perdones, tú vas a seguir estando enferma, te va a venir una tras otra, porque si tú no perdonas, no puede haber. Y eso no es culpa de Dios, es tu culpa. Y la señora me miraba y me decía, pero usted es muy directo. Sí, yo no me voy a ir con vueltas. Yo no te voy a decir que, ay, pobre, no, no, yo no soy lo de ir con pobrecita. Esto es lo que estás haciendo mal. Pero no puedo perdonar que mi madre nunca me... Le digo, a ver, decime, ¿a quién amas más de todos los que odias? A mi papá que está acá. Bueno, empieza perdonándolo a tu papá. Ese es el primer paso. ¿Sí? Bueno, eres el que menos daño te ha hecho. Bueno, perdónale. Y después busca otro. Y después busca otro. Y después busca otro. Esa es la clave. Limpiarse. Limpiarse. ¿Ok? Y nos vuelve a decir acá. ¿Vieron en los pámpanos? Dice que nos tiene que limpiar el Señor. Pero acá ya nos está diciendo en Timoteo, límpiense. Porque llega un momento en que tú ya eres crecidito, papá. Ya no puedes estar diciendo, ay, pastor, me caí. Ay, pastor. No, no, no. Ya llega un momento en que tú tienes que tener esa relación con Dios y decirle, papá, perdóname, te fallé. Papá, me equivoqué. Papá, la pifié. Perdóname. ¿Ok? Bien. Todas estas cosas tienen que ver con adquirir el carácter de Cristo. Ahora, fíjense que en 2 de Timoteo está hablando de un obrero aprobado en esos pasajes. Y él dice que tenemos que limpiarnos. ¿Pero de qué? Dice en el versículo 16, dice, mas evita profanas y vanas palabrerías porque conducen más y más a la impiedad. No hablemos pavadas, como diría algún gaucho, ¿no? No hablemos cosas que no dan fruto. No hablemos cosas que no edifican. No vemos cosas que lastiman. Eso es lo que está diciendo acá. Versículo 19 nos dice, pero el fundamento de Dios está firme teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos. Apártese de iniquidad todo aquel que invoca a Cristo. ¿Saben qué es iniquidad? Es maldad. ¿Saben qué es iniquidad? Es ser injusto. Y ser injusto en gran manera. Por ejemplo, una injusticia de ser injusto en gran manera. Todos los creyentes son unos mentirosos. Todos, no son todos. Está siendo injusto en gran manera. Porque Dios siempre tiene un remanente. ¿Sí? ¿Sí o no? Sí. Entonces tenemos que aprender a no ser y no tener la iniquidad. Otra de las cosas que tenemos que limpiarnos y que marca la palabra dice, huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz. Dice, con los que de corazón limpio invocan al Señor. Huye. ¿Qué te está diciéndote? Huye de aquello que te puede hacer caer. Y en los hombres generalmente la lascivia, el deseo. Huye. Huye de eso. Huye de eso que te va a hacer caer, te dice el Señor. Huye. Huye de ello. Huye de la injusticia. Huye de aquellos que te quieren hacer tropezar y alejar de tu fe. Huye de aquellos que no perdonan, porque acá dice, huye de las pasiones juveniles y sigue el amor.
Huye de aquellos que andan de rencilla en rencilla, porque tú tienes que ser pacificador. ¿Y qué dice la palabra? Los pacificadores serán llamados hijos de Dios. Entonces, cuando tú ves que son gente que anda, se pelea, pasa un mosquito y ya está peleándose con el mosquito. Tranquilo, tranquilo. ¿Sí? Eso es lo que nos está diciendo. Y lo que puedo decir es: no se conformen a ser un instrumento de barro. Y cuando seas un vaso de honra, yo quiero decirte que lo que tienes que empezar a hacer es ser humilde. Es ser humilde. Primera de Pedro 5:6. Busquen, por favor. Primera de Pedro. Dice: igualmente, jóvenes, ested sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad. Dios resiste a los soberbios y da gracia a los... Pero esto tiene que ser una decisión diaria. No, pero es que yo ya me la sé. No te la sabes todo. Pero yo toco conciertos. Mentira. Siempre va a haber uno que sepa más que vos. Pero yo soy albañil de años, no sabe tirar con la cuchara. Desde el primer piso al segundo revoco la pared. No, hay otro que tira hasta el tercer piso y revoca mejor que vos. No, pero yo soy un mecánico, agarro dos cablecitos y lo hago andar el auto. Sí, pero hay uno que agarra un cablecito y hace andar el auto. Siempre va a haber alguien mejor que vos. Entonces mantén tu humildad. Y en las cosas de Dios también. Mantén la humildad. No, porque yo soy el archi ultra, aleluya, mira, tengo alitas. No. Sé humilde, sé sencillo. Calma. Porque nunca vas a poder ser mayor que Cristo. Él es nuestro maestro. Y si Él fue humilde, ¿y qué dice la palabra? Se humilló a sí mismo. El Rey de Reyes y Señor de Señores se humilló a sí mismo. Y no solamente se humilló para dar su vida, sino para mostrarnos que es más alto el que se humilla que el que se enaltece. ¿Amén? Amén. Que esta sea nuestra meditación de este día domingo. Que tenemos que aprender a ser humildes. Tenemos que agarrarnos de la palabra. Que tenemos que despojarnos de aquello que nos aparta del Señor. Que no permitamos que la indisciplina, la soberbia y la mugre que tenemos encima nos tenga conformes en nuestro andar en Cristo. El andar en Cristo es una constante humillación, es una constante limpieza espiritual. Porque cuando caminamos por el camino, mis hermanos, siempre nos vamos a ensuciar. No sé si te saltará el lodo a la cara, pero estoy seguro que tus zapatos se van a manchar cuando caminas por el lodo. Aunque no lo agarres, pero vas a quedar manchado. Y eso hay que limpiar. ¿Sí? Seamos disciplinados. Busquemos a Dios en las mañanas. Honrémoslos. En la mañana, al empezar el culto, decíamos que era adoración. Era adorar los atributos de Dios. Esa es la verdadera adoración. Y en tu adoración en la mañana, que tú le puedes decir: Señor,
Tú eres santo, tú eres digno, tú eres glorioso, tú eres majestuoso, tú eres poderoso, tú eres Rey de reyes, tú eres Señor de señores, tú eres mi Salvador, mi libertador, el que me ha levantado del lodo cenagoso. Honra a Dios. Muéstrale tu corazón todas las mañanas. Esa es la única manera en la cual uno se puede limpiar. Es la única manera en la cual tú puedes permanecer y ser ese pámpano que pueda dar los frutos, esas uvas grandes, jugosas, con lo que se hace el mejor vino. Amén. Amén. Que el Señor los bendiga, mis amados, y tengan la paz del Señor. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta mañana, Señor. Padre amado, cuán distante estamos de ti muchas veces, Señor. Perdónanos porque muchas veces somos soberbios. Perdónanos, Señor, porque queremos ser frutos, uvas, que quieren dar y crecer, Señor, alejados de ti. Tú eres, Señor, la vid verdadera. Haz de nosotros pámpanos fructíferos, Señor. Saca de nosotros todas esas impurezas, Señor. Y ayúdanos a que nosotros también empecemos a renunciar todo aquello, Señor, que nos aleja de ti. Saca toda soberbia. Haznos humildes y mansos de corazón, de mente, de cuerpo, de espíritu, Señor. Haznos justos, hombres piadosos, hombres llenos de amor, hombres llenos de tu gracia, para dar gracia aún a aquellos que nos puedan lastimar, herir, aún maldecir, Señor. Tú eres nuestro vivo ejemplo, Señor. Gracias, papá. Gracias te damos, Señor. Bendigo a tu pueblo, Señor. Bendigo a tus hijos acá presentes, Señor. Y bendigo a todos nuestros hermanos, Señor, que nos están viendo por internet, Señor. Gracias, Padre amado, te damos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Que el Señor los bendiga.